El exilio es, sin duda, una de las peores experiencias que puede soportar un ser humano, porque abandonar el propio país implica dejar atrás todo lo que conforma nuestras raíces. Después de la marcha, ya nada es igual. En la Noche Beca vamos a hablar de aquellas personas que durante o después de la Guerra Civil se vieron obligadas a salir de España por razones ideológicas o bien por necesidades materiales. Pero hoy nuestro programa tendrá un formato muy diferente, será una entrevista, porque contamos con un invitado muy especial, Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, diputado socialista desde las Cortes Constituyentes de 1977 y actual presidente de la Fundación Pablo Iglesias. De él partió la idea para realizar Exilio, el documental que vamos a ver a continuación. Lo ha coproducido Planeta D, la Fundación Pablo Iglesias y Televisión Española. Y es una serie que nos hace reflexionar sobre nuestro pasado más reciente para que nunca más se repita. Yo tenía mucha gana de hacer un homenaje con amor a los exiliados, al exiliado en conjunto, no a los exiliados que ya conocemos, los más importantes, el poeta Rafael Alberti, el científico Blas Cabrera, cada uno de los que ya sabemos del exilio importante. Yo quería hacer un homenaje a todo el exilio. Yo he tenido mucha oportunidad de vivir mucha experiencia con exiliados, sobre todo en Francia, también en América, pero sobre todo en Francia. Yo tenía deseos, desde hace tiempo me rondaba la cabeza. Pero La Espoleta es exactamente una noche en la que yo me reúno con el equipo que había rodado el documental sobre Pablo Iglesias. A la noche después de la proyección en televisión en España, yo me reúno con ellos para cenar, para festejar que había quedado bien el documental. Y entonces, a la hora de los postres, le digo, tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué sorpresa? Digo que quiero hacer otra película. Quiero que hagamos otra cosa. ¿Qué? El exilio. Se quedaron así un poco desconcertados, pero ¿cómo el exilio? Porque claro, un documental de Pablo Iglesias, nace, es niño, tal, es muy fácil. Pero ¿el exilio qué es? Y digo, bueno, yo quiero que hagamos un homenaje al exilio anónimo. Les recomiendo que no se lo pierdan. Luego les espero con nuestro invitado. Hasta luego. Muy bienvenidos a la Noche Beca. Hoy queremos dedicar nuestro tiempo a todas las personas que durante la Guerra Civil o después de ella tuvieron que exiliarse. Para hablar sobre ello nos acompaña alguien que no necesita presentación. Me refiero a Alfonso Guerra, personaje clave en la historia reciente de nuestro país y uno de los políticos e intelectuales más preocupados por recuperar nuestra memoria histórica. Señor Guerra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, encantado. Acabamos de ver un documental titulado Exilio, del que usted ha sido el principal impulsor. ¿Cree usted que los españoles, o la mayoría de los españoles de hoy en día, son conscientes de que ha habido tantísimos compatriotas, tantísimos españoles que han vivido este episodio tan importante de nuestra historia? No, yo creo que no. Yo creo que en general en España se conoce muy poco la experiencia del exilio. ¿Qué parte se conoce del exilio? La parte de los grandes escritores, de los grandes pintores, pero el exilio anónimo, que es el que yo tenía ganas de homenajear, el exilio de miles y miles, centenares de miles, casi 1 millón de personas, eso se conoce muy poco. Y la anécdota vivida por cada uno de ellos, en realidad es una historia que daría para un documental en sí mismo. La verdad es que, no sé, a mí me parece que es muy importante, ¿no?, contar lo que sucedió, pero ¿considera usted que es importante seguir contándolo, recordándolo, analizarlo, recorrerlo desde distintos puntos de vista? Yo creo que la experiencia de la humanidad indica que es muy difícil construir un futuro con conciencia si no se estudia el pasado. Estamos volviendo siempre a los clásicos. Grecia y Roma, para todo en la vida, sobre todo la cultura griega, en realidad volvemos para todo en la vida. Podríamos decir, se dice con frecuencia, está todo inventado ya en Aristóteles, en Platón, está todo inventado. Y siempre hemos de recurrir a esa fuente. Cuanto más un pasado reciente y un pasado tan trágico, tan dramático como el exilio español. Yo creo que
el pueblo español necesita, sobre todo las generaciones jóvenes, necesitan el conocimiento. Después cada uno tomará el partido que quiera, la decisión que quiera, pero necesita el conocimiento de lo que pasó. Yo creo que quedará mucho tiempo de examen, de atención hacia lo que ocurrió durante el exilio. Háblenos un poquito de cómo surgió la idea del documental, cómo se lo plantearon, qué objetivos se marcaron. Podría dar quizás dos enfoques. El primer enfoque es que yo desde hace muchos años, yo tenía mucha gana de hacer un homenaje con amor a los exiliados, al exiliado en conjunto, no a los exiliados que ya conocemos, los más importantes, el poeta Rafael Alberti, el científico Blas Cabrera, cada uno de los que ya sabemos del exilio importante. Yo quería hacer un homenaje a todo el exilio. Yo he tenido mucha oportunidad de vivir mucha experiencia con exiliados, sobre todo en Francia, también en América, pero sobre todo en Francia. Y yo tenía deseos, de hace tiempo me rondaba la cabeza. Pero la Espoleta es exactamente una noche en la que yo me reúno con el equipo que había rodado el documental sobre Pablo Iglesias. A la noche después de la proyección en televisión en España, yo me reúno con ellos para cenar, para festejar que había quedado bien el documental. Y entonces, a la hora de los postres, le digo, tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué sorpresa? Digo que quiero hacer otra película, quiero que hagamos otra cosa. ¿Qué? El exilio. Se quedaron así un poco desconcertados, pero ¿cómo el exilio? Porque claro, un documental de Pablo Iglesias, nace, es niño, tal, es muy fácil. Pero ¿el exilio qué es? Y digo, bueno, yo quiero que hagamos un homenaje al exilio anónimo, al conjunto. Por eso al final del todo, para que no quede la gente con el sabor de que me falta algo, hemos puesto las fotografías de los famosos, de algunos de los famosos. Porque claro, la gente está acostumbrada a eso. Pero el documental de verdad está hecho a los españoles y las españolas, cerca de 1 millón, que tuvieron que marcharse en condiciones penosísimas, que pasaron una tragedia terrible y que además, una vez que estaban en esa tragedia espantosa, ayudaron a la lucha por la democracia en Europa. Siguieron luchando contra el nazismo, contra la ocupación alemana, fueron a los campos de concentración, en fin, la historia... Vamos a hablar de ello. Sí. Antes de pasar a otro tema, me gustaría que nos contara, porque se ven muchas imágenes y muchos documentos que no se han visto habitualmente, son inéditos, ¿no? Sí, se han utilizado sí. imágenes de archivo. ¿Cuáles han sido sus fuentes? ¿Cómo se han desenvuelto en este mundo de las fuentes? Sí, yo debo decir que la vida está llena de coincidencias, ¿no? El golpe de azar te ayuda mucho en la vida o te condena, y en este caso la verdad es que me ha ayudado mucho, porque coincidí en el tren Madrid-Sevilla, en el AVE, que es el lugar donde me ocurre ya todas las cosas de mi vida, yo estoy siempre en el tren y todo lo importante me ocurre en el AVE, pues coincidí con una persona que yo no conocía, pero que me habló porque me dijo que su hijo alguna vez había salido en pandilla con mi hija, y ahí vino la conversación. Entonces, bueno, ¿y usted dónde va? ¿Y qué hace? Y tal. Y me dijo que iba a hacer un viaje a Rusia porque querían localizar allí unos documentales, unos documentos sobre cosas de su empresa y tal. Y le dije, hombre, yo estoy con este proyecto, ya que va, ¿por qué no echa un ojo a ver si hay algo que se refiere al exilio, a la salida de los españoles? Yo le dije la salida de los españoles después de la guerra, en los barcos, la salida. Bueno, lo voy a hacer. Me llamó y me dijo, aquí hay mucho. ¿Cómo? Fuimos para allá enseguida. Y resulta que había documentos filmados de la salida de los españoles, en el año 39 sobre todo, que habían pasado a Francia. Habían llegado los alemanes en la ocupación francesa y se habían llevado los documentos a Berlín. Pero entran los soviéticos en Berlín y se los llevan a Moscú. Y en Moscú parece que estaban en la KGB. Y cuando ha habido esa disolución de la Unión Soviética tan terrible que ha habido allí, pues parece que una televisión privada se quedó con esos documentos. Y yo lo he comprado en una televisión privada, esos inéditos. Bueno, aparte del documental, la Fundación Pablo Iglesias, de la que usted es presidente, realiza también una importante tarea para que la sociedad no se olvide de nuestra historia, ¿no? Ustedes son los promotores de una exposición antológica sobre el exilio que creo se va a poder presentar al público en septiembre, ¿no? En septiembre. ¿Nos puede contar un poquito en qué va a consistir? No solo somos los promotores, sino lo hacemos todo, vamos, lo hacemos todos nosotros. El día 17 de septiembre esta exposición será inaugurada por el rey de España, que tiene un sentido, creo, muy importante,
porque el homenaje está hecho por la más alta instancia de la España democrática, porque yo creo que la España de hoy tiene una deuda con los exiliados. Entonces, en el pabellón de cristal del Retiro se va a celebrar esta exposición, que será importante, que tendrá, bueno, aquello tiene más de 1000 metros cuadrados, es una exposición amplia, en la cual vamos a poner filmaciones, fotografías, objetos, cartas, documentos, libros, cuadros, esculturas, todo del exilio, o sea, todo realizado en el exilio por exiliados españoles. Y yo creo que va a ser una ocasión excelente para que los españoles puedan ver cosas que les va a llamar mucho la atención, mucho, porque van a ver cómo vivían en los campos de concentración, pero van a ver que los campos de concentración, en medio de la playa, sin barracones, sin higiene, sin cuartos de baño, sin nada, eran capaces de hacer pues una guitarra, fabricar una guitarra. Es impresionante. Y esa guitarra estará allí. Sí, sí, y sí. Una silla y todos esos objetos los vamos a exponer al público. ¿Considera usted que el exilio que vivió España después de la Guerra Civil es una de las experiencias más traumáticas que han sucedido en la historia reciente de nuestro país? El exilio junto a la represión interna que hubo inmediatamente después de terminada la guerra. Esto se conoce poco también, porque en la Guerra Civil murieron muchas personas, de un bando y de otro bando. Pero terminada la guerra, es decir, en tiempo de paz, murieron muchísimas, que ya no es muerto de guerra, es muerto asesinado. El cómputo es que si en la Italia fascista de Mussolini, en tiempo de paz, por cada uno de los que mataron las autoridades fascistas, en la España franquista se mataron 10.000, por cada uno de los italianos matados en tiempo de paz por los fascistas. Aquí se mataron 10.000 en tiempo de paz. Es decir, que eso unido al exilio, sí, porque aquí fueron como unas 200.000 personas matadas en tiempo de paz y cerca de 1 millón en el exilio, ambas cosas unidas yo creo que es de las experiencias represivas más agónicas de la Europa de todos los tiempos. Bueno, es que hay muchos temas, pero ha mencionado hace un momento la deuda que considera que tenemos que España tiene con los exiliados. España democrática. Me parece que es un tema muy interesante porque... Sí, verá usted. Sí. Mi criterio personal, la concepción de la película y de la exposición y de un congreso sobre el exilio y publicaciones facsímil que vamos a hacer como 15 actividades sobre el exilio. Mi concepción personal estuvo motivada por una experiencia interesantísima. Hablando con exiliados españoles en México, que ellos se llaman refugiados, no se llaman exiliados, sino refugiados españoles, pues un día me dijeron que ellos hacían cada año un homenaje a la Constitución española. Y les pregunté, bueno, a la Constitución española, entonces lo harán el 14 de abril. La Constitución republicana dice, no, lo hacemos a la Constitución del 78, lo hacemos el 6 de diciembre. Y eso, pero es que en la Constitución del 78 están reflejadas perfectamente todo lo que el espíritu de la Revolución del 31 nos había suministrado a nosotros, la lucha por la libertad, por la democracia. Es decir, que ellos se sentían representados por la Constitución nuestra, que es una Constitución que en cierta medida era réplica de lo que fue el 31, porque el régimen monárquico sustituye al republicano. Entonces yo me di cuenta, puse a pensar, de esta experiencia me hizo pensar mucho, entonces me di cuenta, en mi modesto parecer, pero yo creo que no estoy descaminado, me di cuenta que la legitimidad democrática desde el año 39 hasta el año 78, 77, no la había tenido desde luego los participantes de la dictadura, ni tampoco completamente los que luchábamos contra la dictadura, que la legitimidad democrática la habían conservado los exiliados. ¿Por qué? Porque en España la dictadura franquista monopolizó el concepto de España. España era ellos y los demás éramos enemigos de España. Y nosotros, los que luchábamos contra la dictadura, no nos gustaban ni el himno, ni la bandera, ni mucho lo de la patria, porque lo habían contaminado los de la dictadura. Y mientras que fuera, los exiliados republicanos tenían a España como su principal religión. La mayoría de ellos tenía durante años y años, durante 40 años, la maleta detrás de la puerta, para salir para España enseguida. O sea, que lo provisional se convirtió en definitivo, ¿no? Claro, entonces ellos eran los españoles, ellos representaban la democracia. Entonces,
esta fue la concepción que yo tuve, ¿por qué nosotros les debemos a ellos? Porque ellos mantuvieron para nosotros el concepto de la España democrática que está hoy en la Constitución del 78. Bueno, y no solamente eso, sino que también, como se ve en el documental, transformaron de manera muy positiva la imagen que se tenía de los españoles, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque al comienzo de la guerra sí. se les consideraba a los republicanos como los rojos devoradores sanguinarios, de niños, ¿no? Y después como los luchadores por la democracia fueron muy importantes la lucha contra los nazis en Francia, muy importante. Hablemos de ello, porque me parece que no se habla lo suficiente del No, papel que jugaron los exiliados en la lucha antifascista contra el régimen de Hitler. Sí. Yo no quiero ser cruel con las personas que desconocen esto, porque yo la desconocía muchas de estas cosas. Y han sido estos 2 años de investigación los que a mí me han llevado a descubrir cosas que yo no sabía. Por ejemplo, a mí me decían hace 2 años, ¿a dónde fueron los niños de la guerra? Y yo hubiera dicho, como todos los españoles, a Rusia. Es verdad, fueron a Rusia muchos, pero fueron más a Bélgica. Y fueron también, más que a Rusia, al Reino Unido. Y después Rusia, y naturalmente los que fueron con la familia a Francia, que es un número más elevado. Si a mí me hubieran dicho quién ayudó a los españoles en los campos de concentración en Francia, yo hubiera pensado la Cruz Roja. Y yo fui a la Cruz Roja a que me diera información. Y me encontré con que la Cruz Roja no había estado en los campos de concentración, la Cruz Roja francesa. Y descubrí que no eran las organizaciones que yo podía pensar que habían sido, eran los cuáqueros norteamericanos, los cuáqueros británicos. Yo no lo sabía hace unos años. Yo creo que los españoles no lo saben. Y se van a enterar seguramente a través de estos documentales. Y, por ejemplo, yo sabía que los españoles habían sido muy importantes en la lucha del maquis, de la resistencia francesa, pero no hasta el punto de lo que hemos descubierto nosotros. Vamos, yo no que no existiera, pero no se conoce. Porque los aliados no confiaban en la resistencia. Creían que eso no tenía fuerza. Y es la resistencia española, en el plató de Glières, los que convencen a los aliados que deben enviar armas porque esto va en serio. Y son los españoles. Y en el documental hay muchas pruebas de franceses reconociendo que efectivamente los españoles fueron los que tuvieron una importancia grandísima. Y hemos hecho, con mucha intención, hemos hecho ver que los tanques que liberan París se llaman Guadalajara, Teruel, Madrid. Son los españoles los que liberan París, los que toman el ayuntamiento, el primer punto que se toma en París, son los españoles. Claro, con un general francés, Leclerc, pero todos son españoles. Y también construyeron la línea Maginot, hicieron un montón de acciones heroicas y fundamentales, ¿no? Para en Noruega fue extraordinario, en Narvik son los españoles, que mueren muchos de ellos, los que van soportando el peso para que puedan retirarse las tropas aliadas ante la llegada masiva de los alemanes. Y en Dunkerque son los españoles los últimos que quedan en la playa, mueren muchísimos de ellos, hay 20.000 españoles allí, mueren muchos, 5.000 logran llegar a Gran Bretaña, después de defender que desembarquen, que se marchen los ingleses, cuando llega a Gran Bretaña lo instalan en campos de concentración. Es trágico, ¿eh? Muy trágico. Entonces la participación española ha sido multifacética. Por un lado estaban los que tenían la experiencia del mando militar, que instruyeron a los militares franceses, un poco en la sombra, ¿no? Quizá. Sí, ¿no? y hasta los yugoslavos de la Segunda Guerra Mundial, porque instruyen en la Unión Soviética y luego cuando en Yugoslavia tiene problema Tito, envían a los generales españoles a formar al ejército yugoslavo. O sea que la experiencia de la guerra civil fue muy determinante, ¿no? Muy determinante, sí. Fue la primera lucha contra el fascismo. Y hay una cosa que no está en este documental porque es diferente, pero que a mí me gustaría llamar la atención. Porque los españoles en la Segunda Guerra Mundial, muchos exiliados, luchan contra el nazismo alemán. Y algunos españoles, de los de la dictadura, van en la División Azul a luchar contra la Unión Soviética. Es decir, que los españoles, a la vez, los unos y los otros, los rojos y los azules, estaban luchando contra lo que serían los dos totalitarismos europeos. El totalitarismo de Hitler y el de Stalin. Bueno, pues la verdad es que es una historia trágica porque no todos los países recibieron a los exiliados de la misma manera, ¿no? No. Podríamos ver qué diferencias... Sí. Hombre, Francia tuvo poca consideración con los españoles, muy poca consideración, los dejó en las playas, los cercó con una valla
ellos tenían el mar por un lado y una valla por otro, y detrás de la valla los senegaleses, las tropas de la Legión francesa, y fueron maltratados. No tenían para beber, bebían el agua del mar, decía que lo habían potabilizado, pero en realidad lo que traían eran los propios detritus de las necesidades que habían hecho los españoles en el mar. No tenían escasamente comida, el pan se tiraba a voleo y hay mucha gente que no lo conseguía, los más viejos, los más ancianos, en fin, vivieron en muy malas condiciones. Después, en Inglaterra también he contado que los metieron en campos de concentración después de haber salvado a muchos ingleses. En Santo Domingo fue el sitio peor, porque fueron perseguidos por Trujillo. Trujillo primero, para aceptar españoles, cobró una cantidad por cada español, creo que fueron $250 de entonces, para admitir a cada español. Y una vez que estuvieron dentro, los persiguió porque eran rojos, y él era un dictador conservador. Todo eso es verdad, pero fueron recibidos, mal que bien fueron recibidos. Y sobre todo, el país que los recibió con los brazos abiertos, México. Lo de México es lo más extraordinario, porque... Lo de México además no se ha producido en ninguna otra ocasión, ni en ningún otro país, ¿no? O sea, yo, el general Lázaro Cárdenas, para mí es una persona a la que quiero mucho, no le he conocido personalmente, sí conozco a su hijo, a Cuauhtémoc Cárdenas. Tuve, la vida da estas coincidencias, ¿verdad? Yo tuve una vez en mi mano el hacer honor a la familia Cárdenas, porque en una reunión de la Internacional Socialista en Nueva York, en Naciones Unidas, había una petición por una parte de un partido que había fundado, había sido el gran partido de Cárdenas, y por otra de otro partido que era una escisión cuyo presidente era el hijo de Cárdenas. Y unos se inclinaban por uno, otro por otro. Y todo el mundo me miraba a mí para que yo dijera por cuál me inclinaba. Y al final hice allí una intervención histórica, cómo le debíamos al padre este partido porque era Cárdenas y este porque era otro Cárdenas. Y entraron los dos. Y tuve la satisfacción de hacer honor a la deuda sentimental y humana que todos los españoles tenemos con Lázaro Cárdenas, que dijo que vengan todos, intelectuales, obreros, todo lo que quiera venir será bien recibido. Y los niños de Morelia, los famosos niños que fueron a Morelia. Bueno, y el gobierno de la República, ¿no?, que se instaló... Sí, el gobierno de la República declaró en la plaza de la famosa Plaza de las Tres Culturas, él declaró aquel espacio, cuando se reúnen las Cortes, territorio español. Si esto no es México, esto es territorio español, se reúnen las Cortes españolas allí y se nombra el gobierno Giral en aquel momento. Pues los mexicanos fueron muy generosos, los franceses ha mencionado que no tanto, pero quizá no fuera tampoco muy fácil recibir en tan pocos meses una avalancha tan impresionante. Fueron 500.000 personas, más o menos se calcula. De un golpe sí. En un golpe, sí. De un golpe sí. Que es verdad que la zona era una zona, la región tenía 250.000 habitantes, la capital de la región tenía 30.000 habitantes y de pronto llegan 500.000. ¿Y en qué condiciones? Yo comprendo que es muy difícil, pero probablemente podrían haber hecho otra cosa. Yo tengo en cierta medida agradecimiento al gobierno de entonces francés porque lo recibió, pero humanamente deja mucho que desear. Afortunadamente los cuáqueros hicieron una gran labor. Claro. Bueno, pues las autoridades francesas restringieron las leyes de asilo en su momento. Ahora mismo estamos viendo algo no similar, pero los gobiernos europeos están ahora mismo también limitando la inmigración de una manera muy particular, ¿no? Yo cuando veo que el gobierno de España y el gobierno de Italia son los más duros contra los inmigrantes, les juro que me da vergüenza. Me da mucha vergüenza, porque no solo los países europeos recibieron a tantos españoles entonces, es que en los años 60... Si no hubiera habido millones de italianos y españoles en la emigración en Alemania, en Bélgica, en Suiza, España no estaría como está. Nosotros debemos mucho a esos países que recibieron a españoles para trabajar y nos enfadábamos muchísimo, con razón, cuando no le trataban bien, cuando había bares en los que no permitían entrada a españoles, griegos, turcos, italianos, que ahora aquí el gobierno de España esté en esa actitud tan dura con los emigrantes, yo no me siento representado por ese gobierno. Claro que es diferente, ¿no? Una inmigración económica, una inmigración... Muy diferente, o sea, era mucho más dramática aquella, claro, en todos los sentidos. No había elección, o sea... Claro. De todas maneras, me imagino que habría
clases, valga la palabreja, entre las personas que se tuvieron que marchar, entre los exiliados. ¿No sería lo mismo adaptarse a una nueva cultura, a una nueva lengua, un nuevo espacio, sí, pero, a obreros, que intelectuales, que políticos? Sí, pero aún con todo, las personalidades más conocidas que recibían ofertas para ir a universidades, para dar clases en universidades, se comportaron de una manera excelente, excelente. Por ejemplo, de Antonio Machado, que era constancia escrita, de cómo se le reclama desde Rusia. Y él dice que no va. De Manuel Azaña, que da constancia, y en el documental se ve muy bien cómo lo quieren llevar a México, y él dice, yo no me voy a México. ¿Y los que están en los campos de concentración? ¿Cómo es posible que yo me salve y ellos no se salven? De Negrín, que también tuvo muchas invitaciones para ir a otros países y muy insistentemente de Rusia, dijo, no, yo tengo que seguir luchando. O sea que las grandes personalidades, la mayoría, tuvieron un comportamiento extraordinario y entre ellos fueron muy solidarios. Cuando estaban en México, en Chile. Bueno, en Chile hubo un caso también un poco especial porque Neruda hizo gestiones para llevar en un barco el famoso Winnipeg y quería también, claro, en el Winnipeg fueron gente de toda clase, obreros, trabajadores, pero algunos intelectuales también. Yo tenía una conversación excelente hace solo unos días con uno de los niños que iban al Winnipeg, con su madre, que es el hijo de Emiliano Barral, el gran escultor que murió aquí, en la Sierra de Gredos, murió en la guerra, y su esposa y su hijo, tenía 11 años entonces, van en el Winnipeg hacia Chile, y la vida de este hombre en sí mismo es la historia del siglo XX. Totalmente. Él va a Chile, de Chile a Argentina, en Argentina conoce a un estudiante, un niño del instituto que le seguirá, que será Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara sigue a este hombre, a Barral, después va a Hungría, de Hungría hacen la revolución en Cuba y se lo llevan a Cuba, en fin, una historia, toda la historia del siglo XX en un exiliado español, si pudiéramos contar la historia de tantos exiliados. Hay temas para más documentales. Para mucho, sí. Pero cómo, volviendo un poco a la asimilación, a la integración de los exiliados, ¿quiénes tuvieron más dificultades? ¿Los campesinos, los obreros, los profesores de instituto, supongo que los intelectuales y los políticos tuvieron más posibilidades más armas, digamos, para defenderse o para integrarse? Sí, no tenían sé. más posibilidades, pero ya digo, insisto, porque esto es importantísimo, que se conozca. Los intelectuales y los artistas, algunos se comportaron de una manera ejemplar. Por ejemplo, Alberto estaba en París, y Alberto en París era un escultor de una importancia excepcional, del nivel, era considerado el nivel de Pablo Picasso. Y cuando él se entera que hay niños de la guerra en Rusia que no tienen profesores de español, él dice, yo dejo el arte y me voy a enseñar español. Y se va a enseñar a los niños a una clase. O sea que es verdad que tenían más posibilidades. De la experiencia que yo tengo, la gente que lo pasó muy mal fueron los trabajadores no cualificados en Francia. Claro. Porque había muchos. Entonces, el cúmulo de experiencias negativas es extraordinario. Yo les he conocido, les conozco, y han pasado por una etapa terrible, pero con una capacidad de superación tan extraordinaria, que por ejemplo ahora mismo en Francia, y esto no se conoce, hay 2 discos de oro de la Academia de la Música Francesa, a 2 discos que están hechos todo musicalmente compuestos, interpretados musicalmente, interpretados con voz, todos hijos de exiliados españoles, lo cual es extraordinario, ¿no? Hay personalidades extraordinarias allí que son hijos o nietos de españoles. Y ¿cuánto se ha perdido en España por este vacío de gente, por este exilio que nos ha quitado a gente importantísima? Pues se ha perdido una generación, se ha perdido una generación entera. Una generación además que en todos los libros de historia se considera la edad de plata de la cultura española. O sea, no es una generación cualquiera. Que si hacemos la lista de los escritores, los filósofos, los historiadores, los artistas, los pintores, escultores, científicos, es una lista impresionante, no para España, para el mundo. Son personalidades mundiales. Severo Ochoa, hay una personalidad mayor en su rama en el mundo que Severo Ochoa, pues uno de los exiliados, y los poetas, bueno, algunos murieron como Lorca. Yo creo que era una generación gloriosa que la perdimos. Afortunadamente desde fuera
ayudaron a que algunas generaciones recuperaran su espíritu. Y hoy día hay mucha gente aquí que se siente, digamos, de la institución libre de enseñanza, cuando eso ha estado 40 años prohibido en nuestro país. Pero ese espíritu es el espíritu con el que yo convivo, con la institución libre de enseñanza, que me lo han dado ellos desde lejos. Claro. Y ese parón, la verdad es que debe estar coleando todavía, porque no se puede aislar a un país tan bruscamente, sobre todo cuando empezaba a despegar y a tener pues una importancia en el mundo. O sea, la República no era solamente estupenda para los que se quedaron sin ella, sino para todo el mundo, ¿no? O sea, que realmente era un momento de esplendor en España, de comienzo, de transformación. Era una llamarada de futuro, sin duda. Bien, yo, en medio de la dictadura española, cuando nos poníamos a hablar algunos amigos sobre qué iba a ser de España, lo que había ocurrido, y tal, estábamos peleando por la libertad, yo era quizás el más pesimista de todos. Yo decía, porque mira, un día vamos a recuperar la libertad. Ya no puede tardar mucho, cuando ya estábamos en los 70, ya no puede tardar mucho. Pero el lastre de estos 40 años, el corte histórico, nos va a durar, yo decía, 100 años más. Y yo decía, pero ¿cómo puede decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que esto nos va a durar 100 años. Porque reconstruir todo un país sobre nueva base, y es verdad que los últimos 25 años que celebramos ahora de la libertad, del año 77, dentro de la historia de España son unos años de luz, sin duda, pero sobre unas bases muy débiles. Han sido las bases del corte de toda la etapa de la dictadura. Entonces yo creo que seguiremos todavía pagando ese corte generacional durante muchos años. 75 años, pienso yo. ¿Cuál dice? ¿Eso es una exageración? No lo creo. Las raíces tienen que hacerse con muchos años y nosotros perdimos las raíces, aunque los exiliados efectivamente nos han enseñado a recuperarlas. ¿Hay una cierta voluntad de olvido o una cierta pereza a recordar? ¿Considera usted que ahora se es más receptivo a recordar la guerra? Porque después, justo en la primera etapa de la transición, sí hubo, se habló mucho, se publicaban libros, luego hubo una especie de parón, ¿no? Aquí hay una mezcla de factores. Yo creo que el principal de todos, en el momento de la transición política, el principal de todos que hace que la gente se porte con cierta cautela es la presión psicológica de la guerra civil. O sea, que no se repita la guerra civil. Yo a veces lo digo gráficamente, los que estuvimos en la transición no la hicimos para nosotros, sino para nuestros nietos, para que nuestros nietos nunca más vivieran la experiencia de la guerra y del exilio. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que en el año 77 no se derrumba el sistema de la dictadura, sino que se adapta, las cosas se adaptan, se hace una reforma pactada, una ruptura pactada, entre reforma y ruptura, pues una ruptura pactada. Entonces había muchas personas que no querían que su pasado estuviera muy en el aire, muy en la luz, porque tenían un pasado muy siniestro. Sí. Claro, como se borra, los vencidos en la guerra y los perseguidos durante la dictadura pasan una esponja por la historia y perdonan penal y políticamente todo, pues esto hace que haya menos posibilidad de hablar del pasado. Después, durante esta etapa democrática, en varias ocasiones se ha presentado una condena del levantamiento del 18 de julio y no se ha querido votar porque la derecha nunca ha querido condenar el 18 de julio. Entonces estamos en una situación que el olvido todavía permanece demasiado. Yo creo que una sociedad que se inspira en el olvido es una sociedad muy corta. Por eso todas las experiencias de dar a conocer qué fue la guerra, qué fue el exilio, a mí me parece de una sanidad moral extraordinaria. No se trata de ahora acusar a nadie de nada, sino los hechos dirán quién tenía tal culpa o cual culpa. Claro. En el propio documental se ve que hay matanzas de uno, matanzas de otro, con la diferencia de que unos dicen, las autoridades dicen no hagan esto, y otros, las autoridades impulsan a hacerlo, ¿no? Hemos leído que hay una página web en el Congreso de los Diputados en la que se habla de una comisión no permanente para la difusión y conmemoración de la transición española y para el análisis, ¿no?, de lo que supuso para España el exilio derivado de la guerra civil. ¿Nos podría decir en qué consiste esta comisión? ¿Qué actividades tiene? Sí, vamos a ver. Este documental que se ha proyectado y la exposición que vamos a hacer en septiembre y el Congreso sobre el Exilio y un concierto de hijos de exiliados que yo quiero organizar y las publicaciones que vamos a hacer, todo eso se enmarca dentro de
lo que deriva de esa comisión. Esa es una comisión no permanente que acordó, y se llevó al Pleno, y el Pleno lo acordó por unanimidad, que el Parlamento impulsara una serie de actividades para el conocimiento de la guerra civil, del exilio y de la transición política. E incluso arbitró unos medios económicos para que fundaciones ligadas de alguna forma a los partidos políticos pudieran desarrollar esta actividad, y todas estas actividades que yo estoy organizando derivan de esa comisión. Y esperamos que el próximo año esta comisión pueda dictaminar algo semejante para que podamos cada año ir ampliando el conocimiento de la guerra, del exilio y de la transición. Yo este año me he dedicado al exilio, pero si el año que viene seguimos, esta comisión sigue, pues haría probablemente otras actividades. Y respecto a los niños de la guerra, de los que tenemos noticia pues, por películas como la de Jaime Camino y por supuesto y otros documentales, ¿qué podría decirnos? Porque en su documental se ven a niños, bueno, se ve sobre todo la salida, las partidas, esas tremendas, ¿no? Tan desgarradoras de los barcos, y los diferentes testimonios, que no son siempre coincidentes. Bueno, en general sí son bastante coincidentes. Me refiero a cómo lo viven los niños, porque bueno, los niños se quedaron sin una parte de su vida, digamos, de la vida normal que tenían que haber vivido. Pero la tragedia, en el momento de la salida, la tragedia no es la de los niños, es la de los padres. En el documental se ven las madres despidiendo a los hijos, y claro, a mí se me encoge el corazón cuando veo a esas madres que no saben ni qué hacer, se ponen así, saludando y se recogen, porque se me van mis hijos. Los hijos a todos les dijeron que iban de excursión, que iban de guasa, que iban a una cosa divertida. Y al principio todos lo viven como una cosa divertida, después ya empieza el drama. En Inglaterra se ve claramente en los documentales como cuando le anuncian que ha caído Bilbao, las tropas franquistas han tomado Bilbao, los chicos quieren marcharse a España a ver a sus padres, ya no es una diversión. Pero el momento de la salida, el drama lo tienen los padres. La mayoría de los chicos tuvieron una educación, digamos, más o menos llevadera, sobre todo en Bélgica. Los belgas fueron los más inteligentes, porque en otros países, en Inglaterra, en Rusia, a los niños los tenían todos concentrados, y eran como un gueto español bien atendido, pero todo español en Rusia, en Reino Unido. Los belgas no lo hicieron así. Desde el primer día, cada niño fue una familia. Y ese niño formó parte de una nueva familia. Familia, además, que tuvo la precaución de no suplantar a la propia, sino continuar con el contacto si vivían los padres, que el niño continuara con el contacto con sus padres. Pero esos vivieron mejor dentro de lo que cabe, porque claro, les cogió salir del seno de su familia, les coge una guerra mundial que Alemania ocupa esos países, en fin, vivieron una vida terrible. Y hoy día, se ve muy bien en las películas, hoy día los niños se preguntan si son o no son españoles. Y algunos dicen, bueno, no, algo queda, pero termina llorando. Terminan llorando, porque claro, y los que les tocó luego, los que fueron a Rusia, fue tremendo, ¿no? Porque después de la guerra española... Claro, ellos vivieron una primera etapa muy buena hasta que los alemanes invaden la Unión Soviética. Entonces, invaden justamente la zona donde estaban los campos de los niños, los campos escuela de los niños, y lo van a pasar mal. Después además se encuentran con que ahí también es un régimen dictatorial que se implanta, y a los españoles no se les veía muy bien en la Rusia de Stalin. ¿Y cómo ha sido la vuelta de los exiliados? Bueno, no todos han vuelto. Bueno, primero hay una parte de ellos que vuelven inmediatamente, porque salen por el Cantábrico y vuelven por la frontera catalana, porque todavía no se ha perdido la guerra, y hay muchos que vuelven a luchar o vuelven a estar cerca de los padres o de los maridos. Después, claro, al cabo del tiempo, bastantes de ellos vuelven, pero todos no han vuelto. En Francia quedan muchos exiliados. En el sur de Francia, yo tengo un contacto bastante grande con ellos, salen muchos de ellos, en las películas estas que hemos rodado salen muchos de ellos, pero viven pendientes de España. ¿Todavía ahora? Pendientes de España, absolutamente pendientes de España en todo y por todo. O sea, compran la prensa, ven la televisión española con satélite, a mí me llaman por teléfono y me escriben permanentemente. Bueno, yo debo decir, por ejemplo, que durante todos los años de la dictadura, un exiliado español de Huelva, extraordinario, Curro López Real, estaba exiliado en Bélgica, primero en Francia, después en Bélgica.
estaba exiliado en Bélgica, y a mí me llamaba cada noche de domingo, cada noche, para preguntarme cómo ha quedado el Betis. O sea, es que ellos vivían como si estuvieran aquí. El que era bético preguntaba cómo ha quedado el Betis, pero cada domingo. O sea, que vivían a España. Curro ya, afortunadamente, vive en España desde hace unos años, ha sido diputado y senador en la democracia, pero todos estos españoles en el exilio vivían en España. Yo creo que la vivían con más intensidad que nosotros. Yo lo digo así de una manera gráfica, que es que ellos tenían a España como religión, su religión era España. Y profesaban, entonces. Profesaban totalmente. Pues la verdad es que yo siempre pienso que los españoles que han vivido fuera han impactado mucho más fuera de nuestras fronteras que dentro. Sí, sí. Y que ahora esto que está haciendo usted es algo absolutamente necesario, ¿no? Sí, para que se reconozca eso, porque antes me preguntaba, y como vamos diciendo muchas cosas, se me olvidan algunos pasajes interesantes. Decía usted que al principio eran los rojos peligrosos, y después eran los republicanos luchadores por la libertad. En medio, ¿qué hay? En medio hay que comprueban que son unas personas de una entrega absoluta, de una generosidad fantástica, que en Francia son los primeros en la lucha, que nunca retroceden. Como dicen algunos de ellos, había que pararlos, había que frenarlos, sí. No había que empujarlos, sino había que frenarlos. Entonces, José Martínez Cobo, que en la película dice cosas, me parece, de una extraordinaria inteligencia, y La viuda de Tagüeña, también una persona que resume perfectamente lo que fue el exilio. Martínez Cobo decía que cuando muere Azaña, el presidente de la República Española, no hay ni una flor en su féretro, que va en un carro de varas. Sí, patético, sí. Mientras que cuando muere Lalo Caballero, hay 1 millón de personas en París despidiéndolo con la banda municipal. Esa es la enorme diferencia. Pero yo diría que quizás el ejemplo del dramatismo, de la entrega, de la honestidad, de ese espíritu abierto de los exiliados, podría estar en una pequeña carta de 5 líneas, que no está en estos documentales. Azaña vivía en Pils-sur-Mer, cerca de Burdeos. Las autoridades de la dictadura franquista, con un personaje siniestro, José Félix de Lequerica, el embajador en París, organizan el raptar a Azaña para traerlo a España, al presidente de la República. Entonces ellos lo conocen y se marcha a la zona de Vichy, la zona de Petén, que es la llamada Francia Libre, que en realidad es una Francia de acuerdo colaboracionista con los nazis. Se marcha a Montauban y entonces organizan otra ida los fascistas españoles para capturar a Azaña. Curiosamente la muerte se les adelanta, él entra en coma y muere y no lo pueden raptar. Pero en medio hay una anécdota que es de una grandeza humana. Azaña tenía un médico personal que lo llevaron a Saint-Cyprien, a un campo de concentración, y consiguen sacarlo del campo y llevarlo a Montauban con él. El médico, cuando ve que las tropas van a coger las tropas fascistas, los españoles, los falangistas, van a coger a Azaña, le escribe una carta al ministro consejero de la embajada mexicana, que era quien de verdad estaba ayudando, de verdad México ayudaba a los españoles, y este hombre estaba en Montauban para ayudar, para llevarse a Azaña a México, y él no quería. Pues le escribe una carta de 5 líneas, que es la tragedia española. Le dice: señor ministro, yo juré a don Manuel Azaña que cuando estuviera muy cerca la posibilidad de que cayera en las garras fascistas de las autoridades de Franco, le iba a inyectar una inyección mortal antes de que lo cogiera. Llegado el momento en que lo veo muy cerca, no soy capaz. Y entonces me lo aplico yo, adelantándome al viaje de don Manuel para no dejar de cumplir mi promesa. Siento mucho las nuevas molestias que le causo, firmado. Es una cosa impresionante. Se suicidó él, porque no quería faltar a su palabra de inyectar, y no se atrevía a matar al presidente de la República. Me parece, eso representa para mí el corazón de los exiliados españoles. Absolutamente. Y por último, señor Guerra, ¿hemos aprendido algo los españoles de esta lección? ¿Cree usted que nos ha servido para ser más tolerantes, más hospitalarios, más abiertos a quienes vienen hoy a nuestro país en busca de ayuda? ¿Le digo la verdad o soy diplomático? La verdad. Y la verdad nunca es diplomática. Yo creo que el acto de generosidad de los vencidos de la guerra en el 77
es un acto que tiene mucho de positivo para la historia de España, pero algo negativo tiene, y es el olvido. El no haber hecho un juicio político, no digo penal, un juicio político a lo que representó la dictadura. Entonces muchos me dicen, a la vista de la nueva derecha, que vuelve otra vez a tener las actitudes reaccionarias de antes, me dicen, ¿mereció la pena aquello? La transición, la generosidad de la transición. Y mi respuesta, después de pensar mucho, es sí. Sí, fue un gesto, fue una hazaña muy importante que yo creo que las generaciones futuras sabrán valorarla mucho mejor de lo que nosotros hoy sabemos valorarla. Pues muchísimas gracias, Alfonso Guerra. Ha sido fantástico escucharle. Espero que nuestros espectadores aprendan muchísimo viendo estos documentales y, por supuesto, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, les esperamos, como siempre, en la próxima Nochebeca. Hasta entonces.